organicé la charla en estos 4 temas. El tema, bueno, ¿cuáles son las principales variables para manejar el pastoreo? Sobre todo el pastoreo rotativo. Ya no, creo que es algo que no se discute más si el pastoreo es continuo o rotativo. Acá me mira Michelena, pero el pastoreo siempre es rotativo, ¿no? El pastoreo siempre es rotativo. No hay una vaca que esté comiendo continua. El pastoreo es un evento discreto. La vaca pastorea, pero nunca lo hace en forma continua. Es un evento discreto y sobre una planta es un evento discreto. A una planta, un páspalo, un bromus, lo consume hoy, y por más que la carga puede ser continua o rotativa, pero el pastoreo siempre es rotativo. Cuando hablamos de oferta de forraje y hablamos del ovino, muchas veces tenemos algún problema con el ovino, porque el ovino tiene que producir también, precisamos pasto en todos los sistemas de producción, precisamos trabajar con pasto. Entonces, que esté el ovino no quiere decir que tengamos que tener un campo siempre pelado. El campo pelado y el ovino pueden vivir, capaz que con el vacuno se nos muere, pero no es una buena estrategia. Siempre en el sistema de producción precisamos pasto, y el pasto es lo que le da vida al sistema, lo que le da la fotosíntesis. Entonces, sean ovinos o vacunos, es lo mismo, los dos precisan pasto. Lo único que el ovino tiene la capacidad de trabajar más abajo en el sistema y tiene quizás esa capacidad de, bueno, yo puedo acumular muchos ovinos y puedo degradar un poquito más el campo. Y es una máquina muy eficiente y no es tan fácil de sostenerlo como una situación así que el vacuno se siente perjudicado antes. Pero cualquiera de los dos, sean bovinos o vacunos, tengo que trabajar con pasto en el sistema. Eso es lo que nos mueve la maquinaria, lo que nos mueve el círculo virtuoso. Después le aplicamos cualquier sistema de pastoreo, pero un sistema de pastoreo rotativo sin pasto no funciona, y un sistema con carga continua tampoco va a funcionar. Entonces, lo primero es manejar estos sistemas con pasto. ¿Y por qué con pasto? Acá esto es un resumen de varios experimentos, ya sean campos naturales fertilizados o sin fertilizar. Esto es en primavera. Campos en primavera, cuando están con 2 centímetros, llegan a producir prácticamente la mitad que cuando están con 4 o 5 centímetros. Son campos de basalto, y lo mismo pasa con un campo cuando lo fertilizamos también. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, precisamos pasto para producción animal, sean vacunos, ovinos, pastoreo mixto, mejor todavía, pero siempre precisamos pasto en los sistemas de producción. Bueno, después que tenemos pasto, ahí empezamos a hablar del sistema, cómo combinamos ovinos y vacunos en los sistemas de producción, que es un poco lo que me pidió Aguerre. Bueno, vamos a comentar un poquito eso. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre cuando está uno y otro? Los bovinos tenemos siempre una mucho mayor selectividad hacia las gramíneas. Pastorean los vacunos van a pastorear las gramíneas principalmente, van a elegir las gramíneas. Y no tienen tanta capacidad del bovino va con la lengua y arrastra. Y ahí se va algún tallo, algún resto seco, poder hacer más o menos selectivo en el lugar del bocado. Pero después en el bocado tiene que llenar el rumen y va hacia adentro. Entonces ahí va algo de tallo de forraje muerto, y eso casi que no ocurre con los ovinos. El pastoreo de los ovinos anda buscando hierbas, anda buscando las hojas más nuevas, entonces tiene una selectividad enorme. Y ahí eso es lo que hace que el pastoreo pueda ser contrastante entre unos y otros y tener una muy buena utilización cuando el pastoreo es mixto y conjunto. Las dos cosas, que están pastoreando y al mismo momento. Entonces podemos tener un pastoreo muy bueno del pastoreo mixto y conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando no está uno de los dos empezamos a tener problemas.
Cuando no están, si tenemos solo ovinos, empiezan a quedar las gramíneas más viejas, empiezan a encañar, se empiezan a endurecer y generan, aún con sobrepastoreo de ovino, empiezan a aparecer esos manchones que no son tocados nunca por los ovinos. Al revés, cuando tenemos solo los vacunos, primero hay un estrato muy bajo de hierba, sobre todo en los campos naturales de basalto superficial, que el vacuno casi que no los toca, no se aprovecha, entonces hay un forraje que no es aprovechado por los vacunos. Y lo otro, que está pasando cada año y es cada vez peor, y empiezan a aparecer algunas especies que son indeseables para el ganadero, como los senecio. Senecio es un ejemplo, pero hay otras especies que empiezan a aparecer y empieza a ser un costo extra para el vacuno. Entonces, todo eso que hablaba Gonzalo, bueno, ahí sí, podría estar un ovino prácticamente sin competir con el vacuno, ¿sí? Sin duda que sí, y que es bueno que estén en conjunto porque tienen un nivel de pastoreo complementario. Entonces, esa es una realidad que la tenemos que aceptar en el sistema de producción y saber que cuando no está el otro, empezamos a perder desde el punto de vista productivo, empezamos a perder. Entonces, hay que ponerlo en la cuenta, porque la cuenta saca el ovino, sí, bueno, lo saco porque puede ser complicado en el sistema de producción, pero si lo saco también pierdo potencial de producir. Y bueno, y lo otro es que acá, como estamos viendo algunos campos estos campos con pastoreo rotativo se manejan bien, con mucho pasto, pero falta el ovino. Y hay un porcentaje, un 20, un 30, un 40% del área que no se puede prácticamente utilizar el forraje. Entonces empiezan a aparecer estos problemas, aún en situaciones donde empezamos a manejar con mucho pasto. Ahí tenemos algunas opciones que hay, quien empieza a dividir, quien empieza a llevar agua, dice, bueno, yo acá no puedo poner quizás 3 hilos o 4 hilos para manejar los ovinos. Eso es un planteo que se hace, ¿no? Una opción sería no ir tan rápido con las subdivisiones y empezar quizás con menos subdivisiones, pero con más hilos y poder llevarlo. Hay algunos casos acá en lo de Mauricio lo hacen así, y después manejan el pastoreo rotativo acá en el predio Gulleri. Y si no, la otra opción, y que lo hacen muchos productores también, hacen el pastoreo con carga rotativa con los vacunos y después la carga es continua con los ovinos en el sistema. Es decir, es una combinación de sistemas de pastoreo que puede ser muy útil, pero es muy útil y puede ayudar a tener un muy buen manejo del pasto en estos sistemas de producción con ovinos a baja carga, que hagan una carga continua en todo el sistema, y con el pastoreo rotativo después siguen con los vacunos. Es algo bastante utilizado, ¿no? En los sistemas productivos, y bueno, que sería una opción muy buena para que no nos empiece a pasar esto. No nos empiece a pasar esto, pues acá perdemos el 20, el 30% de muy buena producción de forraje que queda escondido o que queda invadido ahí por los senecios. Entonces, sistemas que están produciendo mucho pasto empezamos a tener ese tipo de problemas. Entonces ahí o ir más despacio con la subdivisión, áreas más grandes, ponemos hilo y que vayan todos juntos, o si no, que la carga de los ovinos pueda ser manejarlos en baja carga para un pastoreo continuo, pero siempre tienen que estar en estos sistemas. Y ahí sí después empezamos a hablar del sistema de pastoreo. Si tenemos pasto, tenemos el ovino y el bovino, vamos a hablar pero muy poquito del sistema de pastoreo ahí. Esto independiente del tipo de pastura, prácticamente siempre cualquier tipo de pastura tiene esta curva de producción en S. Le cuesta un poquito, después que fue pastoreada, va despacio, la planta se empieza a recuperar, pierde algunas hojas, raíces, acá fue pastoreada,
y después empieza a producir hojas, empieza a acumular hojas, y después viene una fase lineal de crecimiento donde empieza a crecer muy bien. Pues hay una zona ahí donde ya acumuló mucho forraje, y después pasamos ya a lo que sería el rango óptimo. Todavía acá no empiezan a secarse las hojas, acá menos todavía, sigo teniendo el máximo hojas verdes, y después al final allá sí empiezo a acumular hojas senescentes. Esto pasa en cualquier recurso forrajero, sea festuca, sea dactilis o sea campo natural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una zona óptima de pastoreo, tenemos un lugar óptimo de pastoreo. Esto es como un tomate, es lo mismo, un tomate empieza a crecer. Acá lo tengo verde el tomate, nadie va a comer un tomate verde, ni nadie va a comer un tomate que ya prácticamente está pasado. Entonces hay una zona óptima de cosecha, y ahí es donde tenemos que tratar de pastorear. Y de ahí la importancia del ajuste de carga animal, de ahí la importancia de manejar bien los sistemas de pastoreo rotativo en cuanto al tiempo en que volvemos, de ahí a también el manejar cuando tenemos exceso de pasto, empezar a dejar áreas afuera en los sistemas de pastoreo rotativo, dejarlas como reserva. Es mejor dejar áreas como diferimiento y llegar siempre a buscar ese rango óptimo de pastoreo, y no que se nos empiecen a pasar todas las parcelas y estar allá en pérdida de calidad de forraje. ¿Qué es lo que pasó los últimos años, las últimas 3 primaveras y veranos? No nos daba, esto es mucho más, esto es el tiempo en grados días, pero si no hay agua en el suelo, esto empieza a ser mucho más lento, y se comía acá, se volvía, se comía acá, se volvía, y estábamos en una zona de sobrepastoreo y muy complicado, y en algunas zonas del norte de Salto de Artigas, acá y acá, no salíamos de esta zona. Ahora estamos en la zona, no nos pasemos para allá, y ahí por suerte es mucho más fácil manejarse ahí. Podemos dejar potreros libres y siempre buscar de pastorear en el verde. ¿Qué es lo que pasa? Como empezamos a tener más forraje, no empieza acá, no está empezando acá esta primavera, los pastoreos empiezan a empezar acá o acá, y empiezan también, empiezan a haber cierta selectividad. Mucho mejor así, que haya selectividad, que el pastoreo muchas veces no sea total, pero acordémonos de que hay una zona óptima de pastoreo y que esa es la base de cualquier sistema. Después que trabajamos con pasto, tenemos el ovino y el bovino, busquemos trabajar siempre todo el tiempo en esta zona, que es lo que va a dar mucho mejor rendimiento en los animales. La ganancia diaria de los animales es impresionante, y es impresionante ahora en este momento de la primavera si la hacemos ahí. Bueno, y después un poco la novedad esta que tenemos, esto es un anticipo, que vamos a estar presentando una aplicación mañana justamente para clasificar campos naturales, para identificar adentro de un predio distintos tipos de campos naturales. Esto es un campo natural de basalto, la parte de suelos superficiales, después los bajos, y después toda una zona de suelos ya medios. Acá esto es solo clasificado en tres unidades de producción, en 3 unidades de manejo que son bien distintos. Los campos superficiales quizás los 3 campos sean muy parecidos en invierno en cuanto a productividad, pero estos tienen más estipacetígera, pueden tener algo más de bromus, tienen más de hierbas, seguro tienen mejor calidad de forraje de invierno. Estos son campos muy, pero muy buenos, lo de los bajos en verano, muy buenos. Son campos muy buenos para diferir también. Y acá empezamos en el medio una situación intermedia, pero tenemos 3 tipos de campo ahí que los podemos manejar como herramientas distintas, y el poder tenerlos identificados nos puede ayudar en el sistema de producción para saber, yo cuando hago un diferimiento, si yo separo uno u otro tipo, una subdivisión, si hago uno u otro tipo de campo. Este es el experimento de campo natural de INEA, un experimento de largo plazo. Lo empezamos ahora, la idea es que dure 30 años.
por lo menos 30 años, y acá se clasificaron distintas comunidades. Acá están comunidades de canutillo, después comunidades en naranja fuerte, en canutillo en violeta, en naranja fuerte están los campos superficiales, están muy mezclados todos, y después los bajos. Tenemos campos en bajos, acá en azul, verde, soy medio daltónico, pero acá acompañando a las cañadas, y después tenemos ya campos intermedios ahí y quizás algún campo profundo en amarillo. Lo primero que hicimos para establecer el sistema, acá hubo un tratamiento, estos son 32 parcelas, acá hoy estamos en pastoreo diario, están por acá los animales, van a pasar un día acá, otro día acá, otro día acá. Es más, y empezó a ser tan buena la producción de forraje que dejamos los canutillos, los dejamos para diferimiento, estamos volviendo cada 26, 27 días, volvemos a cada uno de los potreros. Este es el de 32 parcelas, pastoreo diario. Este es de 2 parcelas, entonces estamos más o menos 15, 20 días para un lado y para el otro, pero estamos tratando hay mucha producción de forraje, se va más rápido en el sistema. Acá solo 2 parcelas, o estamos en un lugar o en otro, todo pastoreo mixto, vacas de cría y borregos. Y acá tenemos un sistema intermedio con 8 parcelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 parcelas donde estamos haciendo pastoreo cada 4 o 5 días, 3, 4 o 5 días. También empezamos el canutillo lo dejamos diferido, pero el poder clasificar qué es lo que nos pasó. Acá queríamos hacer dos parcelas, lo único que pudimos hacer es pasar una línea en medio, no había forma en este tipo de basalto. Acá pudimos clasificar algunas unidades, nos quedan casi puras, acá con suelos superficiales, buena proporción de canutillo, pero ya cuando nos vamos a un sistema mucho más subdividido, podemos acá un potrero puro de canutillo, después tenemos acá solo suelo superficial, acá solo bajos, suelos bajos. Entonces pudimos clasificar esas unidades, tenemos la curva de producción de cada una de esas unidades, sabemos que hay potreros que son muy buenos para diferir forraje de otoño para invierno, hay otros que son muy buenos para manejarlos en verano, para hacer reservas hacia el verano. Entonces empezamos a tener todas esas herramientas en el sistema de producción que antes estas 50 hectáreas eran 50 hectáreas nomás. Ahora son 50 hectáreas clasificadas por comunidades de campo natural. Esa aplicación ya va a quedar disponible. La idea es hacer un tutorial, que cada uno se maneje en su predio, que se vean las curvas, los perfiles que hay de productividad de forraje. Esto se arma en base a producción satelital. Y ahí cada uno va a identificar sus comunidades. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tenemos varias comunidades? Porque yo les había mostrado una sola. Acá les muestro un caso como si fueran 3, en algunos casos pueden ser más. Entonces, en la medida que tenemos varias comunidades, tenemos, por ejemplo, una comunidad que puede ser a la salida al inicio de la primavera, una comunidad de suelos con especies invernales que tiene acá el óptimo de pastoreo, lo alcanza más rápido. Después hay comunidades que producen menos pero demoran un poquito más, o comunidades que demoran más tiempo, alcanzan igual el mismo potencial de producción pero demoran más tiempo. Entonces poder entender eso en el sistema de producción nos permite ordenar mucho el pastoreo de las distintas comunidades de campo natural. Este es un ejemplo que yo les había presentado, un ejemplo solo. Podemos tener 2, 3, 4 comunidades adentro de un campo y podemos manejarlas en forma distinta. Bueno, de ahí a que sea clave subdividir las áreas en los potreros justamente. Esto es un ejemplo nomás para ver qué pasa cuando se pastorea en conjunto un canutillo y el resto del campo. Acá hay sobrepastoreo y el canutillo no lo tocan. Entonces, poder separar esas áreas es clave para después manejar muy bien el canutillo y manejar muy bien el resto del campo. Esto digo,
en un potrero nomás, lo que puede llegar a pasar. Entonces tenemos acá un sobrepastoreo del estrato bajo y un subpastoreo del canutillo. Bueno, y poder separarlo nos permite ordenar el manejo. Por ejemplo, si yo ahora en octubre, comunidades, si fueran que tuvieran muchas flechillas tipo acetígera, bromus aulético, yo las puedo diferir, pues pierden muy poquita calidad de forraje. Ahí después campos con canutillo, algo también del pasto horqueta también, yo los podría diferir ahora ya después de los primeros días de octubre, noviembre, ya tiraron todas las espigas cuando son verdes las pastorea el ganado, después no, y ahí yo podría estar difiriendo estos campos, o especies que pueden ser un poquito más complicadas, producen mucho tallo, como el Paspalum dilatatum, ya a fin de noviembre, diciembre, yo las podría ordenar. Entonces, en función de qué es lo que tiene arriba cada de esas comunidades, yo puedo ordenar el manejo. Lo mismo puedo hacer en otoño, y puede estar canutillo o el Paspalum dilatatum, lo puedo diferir desde marzo en adelante. Bromos y flechillas lo puedo diferir el tiempo que quiera, pues son especies increíbles, la calidad del forraje que guardan. Lo mismo coberturas con leguminosas, ahí yo puedo utilizarlo. Así como hay otros que no lo puedo diferir nunca en otoño porque se afectan mucho con el frío, el pasto horqueta, el Paspalum notatum, el pasto chato, la gramilla pasa lo mismo. Eso tendría que pastorearlo. Porque después ya pierde mucha calidad de forraje. Bueno, y cerrando un poquito, bueno, si dijimos vamos a trabajar con pasto, vamos a monitorear esas metas de pasto. Primero tiene que haber pasto en el sistema. Este puede ser un ejemplo de la mayoría de las comunidades que hay en basalto ahí, comunidades que pueden agarrar 5, 10, 12 centímetros. Este tipo de comunidades fue con las que hicimos la primera regla esta que sacamos. Entonces, si fuéramos a hacer pastoreos con cargas rotativas, y bueno, estaría bueno entrar con 10, 12 centímetros esta primavera y salir con 5 o 6 centímetros, porque nos quedamos siempre en el verde. Y qué cosa más lindo que el ganado siempre pastorea en el verde, sea bovino o ovino, les encanta a todos estar en el verde. Ahí puede haber algún problemita de manejo con los ovinos, pero van a comer todos a boca llena. Y eso es clave. Ojo. Esa es la primera defoliación. Entonces hacer pastoreo con carga rotativa, muy lindo. Pero tengamos un control de esa carga rotativa, porque decimos, bueno, yo hago un pastoreo con mucha carga, muy lindo. Pero pastorea una, después pastorea, ya después de la primera defoliación, arranco acá. Y el animal sigue pastoreando, porque sigue adentro. Entonces, idealmente yo lo tendría que sacar acá, pero si el animal sigue en el sistema, si no hay ese control, el animal da una segunda defoliación. Ya me pasé para acá. El animal pastorea, la lengua, aprieta y en cada evento saca entre el 45 y el 50%. Digamos, saca la mitad de la altura. Siempre, sea canutillo, sea avena, sea raigras, sea campo natural. En cada bocado saca más o menos la mitad. Entonces, si arrancamos con 10 y 11, quedamos con 5 o 6. Si arrancamos con 6, nos quedamos con 3 centímetros y medio. Entonces, ahí ya nos pasamos. Primero, empieza acá con mi boca llena, acá media boca. Y si no hay ese control, de ahí a que lo más importante, además del momento en que entra, lo más importante es el forraje remanente. El forraje remanente en un sistema de pastoreo rotativo es clave. Poder manejar eso nos dice cómo le va a ir al animal que está pastoreando. Pues si no, yo lo hago hacer una tercera defoliación, ahí el animal va a pastorear muy mal, va a comer restos secos, va a comer un bocado que es muy chiquito, acá arrancaba con 2 centímetros y medio, y va a comer 1 centímetro de pasto. Entonces, todo lo bueno que le fue acá, lo va a perder allá. Entonces el control es clave ahora, y sobre todo ahora que hay pasto y tenemos crecimiento, de buscar los sistemas rotativos. Bueno, si podemos entrar acá, pero también salir acá en el sistema de producción. Seguro que si salimos acá,
nos va a quedar desparejo, porque el campo, por más que separemos comunidades, el campo natural no es algo muy parejo, pero eso se arregla. Sobre todo si hay vacunos y si hay ovinos, no va a quedar tan desparejo. Si hay uno solo, empieza a quedar desparejo. Si quedan solo ovinos, por ejemplo, y hacemos esto va a quedar. Van a quedar áreas que son sobrepastoreadas y otras no pastoreadas. Pero si hay vacunos y ovinos, esto quizás no quede tan desparejo y yo pueda volver muy rápido acá. Acá hoy podría estar volviendo en comunidades que son de axonopos, la mayoría de las comunidades de basalto puede estar volviendo acá a los 30 días de un lugar para otro, de 6 centímetros a 8 o 10 centímetros en 30, 35, 40 días sin ningún problema. Bueno, pero también tenemos comunidades distintas. Estas son las comunidades de canutillo. Acá tenemos algunos que han probado y les ha ido muy bien con el canutillo. Acá es Fernando Bremerman, esto en Tres Puentes, cómo entraba con la regla de canutillo y cómo salía. Entonces, cada tipo de forraje tiene su composición y en función de su composición, su estructura, se fijan esas metas de pasto. Acá en los canutillos están entrando. Acá estaban 25 centímetros y las salidas acá están más o menos en unos 15, entre 12 y 15 centímetros. Entonces, en función del tipo de comunidad, también tenemos esas reglas para manejar el pasto. Entonces, como resumen, tenemos que tener pasto en el sistema de producción, tienen que estar el ovino y el vacuno. Si tenemos pasto y están los dos, podemos pensar en sistemas de pastoreo rotativo a escala más chica, donde utilizamos cada vez mejor el pasto. En la medida que achicamos la escala y nos va, primero porque le llevamos agua al animal en la parcela, eso ya es un cambio enorme, el agua la tiene más cerca, el pasto lo tiene más cerca, podemos controlar todo mucho mejor, y más si lo hacemos considerando las metas de pasto. Acá esta sería lo mismo para el canutillo, entonces entramos mucho más arriba, pues una planta pasa a ser un verdeo invernal. Ahora, si vamos hacia la tercera, primero que le rompimos la estructura que tiene el canutillo, que es una planta alta que acumule mucho forraje, pasamos a un canutillo sobrepastoreado que no va a producir casi nada y el rebrote nos va a demorar 80, 100 o más de 100 días en volver acá arriba, cuando si nosotros vamos de acá a acá podemos hacerlo en 28 o 30 días, podemos estar volviendo a ese punto óptimo de pastoreo. Entonces de ahí está la regla del canutillo y de ahí a que comunidades distintas las manejemos totalmente distintas. Entonces tenemos que tener pasto en el sistema de producción, tenemos que tener ovinos y vacunos, tenemos que clasificar las comunidades y ahí le aplicamos el sistema de manejo del pastoreo.